Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a una conferencia más de este ciclo de ponencias de actualidad de la investigación arqueológica en España, que ya es el cuarto que celebramos en el Museo Arqueológico Nacional, gracias también a la Fundación PALARC y que se está desarrollando desde octubre de 2020 y hasta junio de 2021. En esta ocasión tengo el gusto de presentar a Jaime Vives Ferrandiz Sánchez, que es todo un referente en cuanto a musealización, excavación e investigación de la Edad del Hierro ibérica y mediterránea se refiere, y sobre el cual voy a dar unas pinceladas de su currículum porque es verdaderamente amplio. Jaime es doctor en Historia por la Universidad de Valencia y desde 2004 es conservador en el Museo de Prehistoria de Valencia, el cual les recomiendo a todos encarecidamente que visiten porque tiene unas piezas espectaculares y una difusión y una musealización muy buena, y se encarga de las colecciones relativas a la Edad del Hierro. Ha participado y dirigido proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, sobre la Edad del Hierro en el Mediterráneo occidental, como los actuales en el Oppidum ibérico de la Bastida de Les Alcuses en Moixent, Valencia, del cual viene a hablarnos hoy, y en la necrópolis de la Cúa, Liria, Valencia, así como ha dirigido excavaciones en otros yacimientos ibéricos valencianos, como la Plana Justa en Javea o la Mola de Torró en la Font de la Figuera, coordinando actualmente un importante proyecto denominado Ruta de los Íberos en Valencia. Ha realizado también estancias de investigación en ciudades como Roma y Glasgow, esta última universidad en la que ha sido profesor invitado en 2012, y ha impartido docencia también en programas de doctorado y máster de la Universidad CEU San Pablo de Valencia y Universidad de Alicante. Además, ha comisariado diferentes exposiciones sobre cultura ibérica, entre las que destacamos las muestras del Enigma del Vaso, obra maestra del arte ibérico en 2017, y Arqueología de un icono, El Guerrer de Moixent en el tiempo, de reciente exposición en 2021. Y entre sus publicaciones destacan monografías como Negociando encuentros, situaciones coloniales e intercambios en la costa oriental de la península ibérica, de 2005, o La Bastida de Les Alcuses, 1928-2010, de 2011. Como realmente a todos nos interesa de lo que viene a hablar aquí, que es este yacimiento tan interesante, yo no voy a indicar nada más, le voy a dar paso para esta conferencia que se llama Urbaniza, que no es poco, novedades de la investigación arqueológica en el Oppidum íbero de la Bastida de Les Alcuses, Moixent, Valencia, 2010-2020. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Susana, y en primer lugar, gracias también a los asistentes. Agradecer encarecidamente al Museo Arqueológico Nacional por la oportunidad de compartir aquí los resultados de nuestras investigaciones y a la Fundación PALARC por también contribuir al desplazamiento por mi parte y la estancia en Madrid. Y especialmente, pues, Susana, también al Departamento de Protohistoria del museo, porque han valorado con buenos ojos la propuesta y han visto que interesaba exponer los resultados de esta investigación. La Bastida de Les Alcuses es un sitio emblemático para estudiar la cultura ibérica. Es un yacimiento que tiene casi un siglo de tradición investigadora. Empezó en 1928 y si bien todas estas décadas de estudios las voy a resumir muy brevemente, el título de la presentación va a hacer referencia a la última década, voy a sintetizar pues, las líneas en las que estamos interpretando cómo era este lugar. Y sobre todo cómo se organizó socialmente. Esa ha sido nuestra pregunta fundamental, cómo fue la vida cotidiana y cómo se organizó un espacio urbano. Eso tiene consideraciones, implicaciones importantes desde el punto de vista histórico porque nos vincula estas investigaciones a procesos históricos de relevancia para entender fenómenos urbanos, relaciones sociales, las relaciones entre las familias y la comunidad. Bien.
En la pantalla tienen la ubicación del asentamiento. Se dice con mucha frecuencia que los asentamientos, muchos sitios, están en lugares estratégicos, estratégicamente ubicados. Y esto depende en realidad de la voluntad humana por conectar esos sitios. Pero este sitio realmente también está bien vinculado a líneas de comunicación interior-costa en varios sentidos. Aquí tenemos el llamado Corredor de Montesa. El asentamiento se sitúa en lo alto de este promontorio. Aquí se ve incluso, se intuye, ¿se ve la flecha? Sí. Se intuye la evidencia de la muralla del Oppidum. Y también se aprecia la visibilidad en el lugar. Pues bien, como decía, el corredor de Montesa, que conecta la costa valenciana con el interior, y el Valle del Vinalopó, que viene en esta dirección, en sentido norte-sur. Entonces, estaba en un punto de intersección donde había vías de comunicación importantes en la prehistoria y la protohistoria. Bien, como he dicho brevemente, la historia de la investigación en este lugar tiene casi un siglo. En 1928 arrancan las investigaciones y se concentran durante 4 años en excavar esto que he señalado aquí en rojo, este espacio central que supone aproximadamente 1/3 del asentamiento. Es importante señalar que estas excavaciones fueron modélicas para la época, porque a partir de ellas muchas de las cosas que contaré luego se fundamentan en los datos obtenidos en estas excavaciones. Cuando digo modélica me refiero a que las excavaciones detallaron el hallazgo de los objetos en sus habitaciones y a veces en sus capas. Y esto en los años 20-30, para una extensión enorme, como este lugar, no es habitual y es un valor enorme del asentamiento y del yacimiento. Contar con esta rica información. Información que hemos procesado debidamente, como me ocuparé de relatar luego. En años posteriores hemos centrado nuestra atención, y aquí lo tienen, pues como con los años en los que nos hemos dedicado nuestra atención a los espacios defensivos, las puertas de entrada, las puertas fortificadas, los ámbitos de entrada al lugar y sondeos en la muralla. Aquí ven las puertas que denominamos con los puntos cardinales a los que se orientan: puerta norte, puerta oeste, puerta sur y puerta este. En los años 90 también se hicieron sondeos para entender y comparar espacios domésticos, compararlos con lo que habían excavado en los años 20 y 30, pues como esta pequeña casa que hay aquí en el extremo oriental del asentamiento. Bien. La Bastida es un caso único, no hay un caso igual para entender un gran oppidum de época ibérica. Un caso único porque, en el sentido de que no hay otro caso con una extensión tan amplia excavada y con los detalles contextuales con los que tenemos esa información, con los que conocemos esa información. Además, es un asentamiento que tiene una ocupación muy corta en el tiempo, porque, y por eso aquí esta cerámica ática representa ese momento muy concreto del siglo IV en el que fue ocupado. Cuando digo eso es porque apenas en unas 3 generaciones, entre el 400 y el 325, es cuando fue ocupado el asentamiento. Eso hace que no esté enmascarado los restos no estén enmascarados por construcciones posteriores que han alterado, con lo cual podemos dibujar un panorama del espacio urbano, de los viales, de los barrios, de las casas, sin alteraciones en el tiempo. Además, y esto es otro de los puntos a tener en cuenta para entender el valor arqueológico de este lugar, el asentamiento fue abandonado tras un episodio violento. Eso significa que contamos con
muchísimos datos porque los habitantes dejaron enseres cotidianos, hay joyas, armas, elementos de cocina, de trabajo en las casas o en las calles dispersos. Entonces, todos estos condicionantes combinados hacen del lugar pues, un espacio singular. Gran extensión excavada, algo que hoy en día es impensable, no se puede acometer una extensión de ese tipo. Datos de calidad, corta ocupación y abandono violento. Bien, les decía que parte de los esfuerzos en los años 90 y 2000 se dedicaron a entender ese sistema defensivo. Aquí tienen una imagen aérea donde se ve el frente oeste de la muralla con torres, era un asentamiento fortificado, con puertas fortificadas defendidas por torres. Entendimos también, bueno, aquí propusimos la circulación, la organización de los viales en un sistema que tenía, en el que tenía mucha importancia una vía perimetral que rodea el asentamiento. Esa vía perimetral se ha detectado en gran parte donde la línea es punteada es porque no se ha excavado esa zona. Recordaré que solo tenemos excavado en extensión esta parte central. Pero lo que vemos es que el sistema estaba estructurado longitudinalmente, con grandes viales preparados para la circulación de carros y calles perpendiculares que abren a plazas. Bien. Todas las puertas, aquí están señaladas, estas 4 puertas, 3 se concentran en el frente occidental, aquí las tienen, norte, oeste y sur, y una en el frente oriental. Todas las puertas están fortificadas, como he dicho, nuestras reconstrucciones, a partir de las evidencias arqueológicas de la excavación, las hemos reconstruido cerradas. No era un simple vano en la muralla, sino que eran edificios en sí mismos, edificios cerrados. Y que permitían, subrayo este aspecto porque era muy importante, permitían la circulación rodada, porque la acumulación de excedente fue un aspecto que tuvieron muy en consideración los habitantes, como veremos luego. Brevemente, porque no es el objetivo de la presentación, pero aquí presento la puerta sur y la puerta norte en proceso de excavación. También se vio con estas excavaciones, aquí tienen los derrumbes, pudimos entender en detalle cómo eran el sistema de hojas de los batientes de las puertas, con tablones cogidos por estas grandes fajas de hierro. En algún caso también hemos llegado a detectar, definir la madera con la que están hechos estos tablones. En este caso, además, particularmente fue interesante porque se mineralizó la madera en esta pletina. Y sin duda se identificó madera adherida a esa pletina, madera mineralizada, como una especie de sauce, sauce o chopo, análisis hechos por Yolanda Carrión, lo que fue sorprendente porque en otras puertas no habíamos detectado esta madera. La madera en otras puertas es sobre todo carrasca y pino. Con lo cual, metodológicamente, ese sauce o chopo nos planteaba cuestiones metodológicas sobre si la madera no está mineralizada, cómo hubiéramos interpretado esos carbones dispersos, los carbones que hubieran estado dispersos en la entrada. Bueno, otros aspectos interesantes de nuestras investigaciones en las entradas es que detectamos que 2 de las 4 entradas habían sido tapiadas durante la ocupación del asentamiento. Aquí tienen en la puerta sur, ven el muro, el muro que cierra la entrada por su parte anterior, y en la puerta norte, más espectacular por la altura que tiene, este muro de tapia que cierra. Bien, eso es porque el lugar, al haber sido atacado, el lugar se percibió cierto peligro antes de ser atacado y se decidieron cerrar 2 de las puertas para defender el oppidum mejor. Bien. En 2020 emprendimos, con ocasión de una modificación de los objetivos por la pandemia, no podíamos excavar y hacer un programa normalizado, y emprendimos la prospección de todo el espacio periurbano.
Y en concreto el resultado fue sorprendente en cuanto a los restos detectados, pero esperable en cuanto a la dimensión social y económica del lugar. Lo que habíamos detectado en prospección es una alineación, todos estos puntos, no sé si se ve bien, todos estos puntos que están indicados aquí en el modelo digital del terreno son marcadores de estructura, de muros que íbamos viendo. Y como ven, lo que se dibuja es una línea de muros, una línea de estructuras y en ocasiones otra línea que cruza en la mitad, en otro punto, aquí en este espacio, aquí hay una revuelta, porque lo que hemos detectado en este espacio es los caminos, una infraestructura para la circulación y en especial preparada para la circulación rodada. La anchura oscila entre 3 y 6 metros, se han detectado más de 800 metros, tenemos detectados más de 800 metros identificados de camino y con una pendiente que es compatible con el tránsito rodado, con una pendiente media entre 6, como pongo ahí, entre 6 y 10%, con puntos de pendiente máxima que llegan al 15%. Aquí tienen las secciones de estos tramos. Bien. Esta infraestructura, y aquí unas fotos del espacio una vez desbrozado ya, cuando empezamos a detectar los restos, desbrozamos de vegetación el lugar y se ve bien las estructuras detectadas, que son básicamente muros de terraza, lo tienen aquí a la derecha, o aquí, en este caso, a la izquierda. Son muros muy sencillos de terraza que lo que hacen es acondicionar un espacio, una pista de circulación. Este es el tramo largo, un punto del tramo largo, que es el que se desbrozó para hacer sondeos, investigarlo mejor, y este es el tramo corto, un tramo que sube, hace una revuelta y sube ya hacia el Oppidum. Bien. Esta es la propuesta, aquí tienen los caminos en blanco, son los caminos por los que los coches acceden actualmente al asentamiento, pero esos no eran los caminos históricos del lugar, son estos los que están pintados en rojo. Aquí tienen la línea del gran tramo de unos 800 metros que lleva hacia la puerta sur y en un punto hay una revuelta para ganar la cresta y subir ya por aquí hacia la oeste y la norte. Bien, decía que son resultados sorprendentes porque desde el punto de vista arqueológico esto es un hallazgo, sería el segundo sistema de circulación más complejo de todo el mundo ibérico conocido después de los caminos del Castellar de Meca en Ayora, muy cerca de la Bastida de les Alcuses, por cierto, pero sorprendente desde ese punto de vista, pero esperable, porque lo que tenemos aquí es un sistema que lo que preveyó fue la circulación y la entrada y salida de productos en volumen. Bien, entonces, teniendo esto en el centro de la pregunta, ya entro en la cuestión que pretendo defender aquí esta tarde, es que, claro, en un sitio así lo que hay que cuestionarse son cómo son estos procesos de urbanización. Muchas veces la ciudad, el espacio urbano, el Oppidum se ve como la respuesta final. Cuando uno se acerca a la investigación, lo que pretendo señalar aquí es que hay que convertir el lugar en la pregunta, es decir, cómo se estructuraron las cosas en este sitio y cómo fueron las relaciones. Y para eso abro tres perspectivas, algunas evidentes, pero que hay que tener en cuenta. Una es ecológica, y es que en estos momentos ciudad y campo son inseparables. O sea que hay una relación estrecha entre producción y distribución en estos espacios urbanos. Luego hay una parte social que consideraría que la comunidad, la idea de comunidad es inherente en los procesos de urbanización. Cuando se empieza a vivir juntos, ahí suceden cambios que pueden resolverse o bien por la suma de las partes, es decir, la gente empieza a vivir pero no cambia la estructura de sus relaciones, o bien sí que cambian la estructura de sus relaciones porque hay una nueva situación. Y en este aspecto
si se vive en una ciudad, pues quizás hay una idea de comunidad cívica que se conceptualizó materialmente, y por eso me pregunto cómo se conceptualizaría materialmente la idea de comunidad cívica en un lugar así. Y luego hay una perspectiva política, obviamente, porque este lugar no es fruto de la casualidad. La creación de este lugar es fruto de una voluntad política, con una autoridad que crea una institución. Entonces, todo esto, desde el punto de vista histórico, apunta a la creación de experiencias urbanas, como ha pasado en otros momentos históricos en otros lugares. Y aquí, en la Edad del Hierro. ¿Cuál es el contexto general en el que hay que entender esto? El contexto general de estas experiencias urbanas es momentos en los que hay mucha intensidad de intercambios y de conexiones. Se multiplican las conexiones. Aquí lo ejemplifico con un asentamiento maravilloso que está en la costa alicantina, en el Campello, que se llama la Illeta dels Banyets. Estas conexiones significan puertos, accesos, espacios de intercambio, tanto en la costa como también en el interior, espacios de intercambio y de circulación. Y al lado de esta multiplicación de los intercambios hay que tener en cuenta que es un momento donde se desarrollan innovaciones tecnológicas específicamente vinculadas al ámbito económico. Entonces, en concreto, por ejemplo, el desarrollo del molino, la invención del molino rotatorio es de estos momentos, en torno al siglo V, o el desarrollo de la metalurgia del hierro aplicada a las herramientas agrarias. Bien, metodológicamente, ¿cómo nos aproximamos a estas cuestiones? Estos son los problemas, yo he planteado los problemas que he entendido que pueden resolverse desde este asentamiento. ¿Cómo nos lo planteamos? Pues con dos líneas de análisis, una es el paisaje y otra es el oppidum, el asentamiento propiamente dicho, el espacio fortificado. En el paisaje hemos abierto dos estrategias, reconocer el patrón de asentamiento y caracterizar esos espacios agrarios que están vinculados a estos lugares, a los óppida. Y este es el espacio que nos ocupa. Aquí tenemos la Bastida de les Alcuses y cuando hablo de óppida, que son los que están señalados con estos puntos rojos, es porque responden a estas características que hemos visto para la Bastida, espacios fortificados, situados en ladera o en promontorios de montañas que, como ven, se miran hacia el valle. Miran. Entonces, aquí el patrón de asentamiento está determinado por estos 4 lugares principales, digamos, aunque hay diferencias en cada uno de ellos. Para ello, años atrás hicimos sondeos en el peor conocido de todos, la Mola de Torró. Aquí lo tienen, una vista desde el valle, desde el altiplano que se llama Les Alcuses, que da nombre al asentamiento. Ahí está la Bastida a la izquierda y la Mola de Torró, allí. Este sitio era peor conocido y muy brevemente lo que detectamos es un lugar fortificado. Aquí está la línea de muralla, que es en el punto más accesible y que debe ser defendido con esta construcción, porque en el resto de su perímetro las defensas son naturales. Bien, lo interesante que quiero subrayar ahora en este punto es que el panorama material de este sitio es igual que el de la Bastida de les Alcuses, no solo en los objetos que vemos domésticos o en las armas, sino también en la ocupación, en el tiempo en el que fue ocupado. Es una ocupación centrada en el siglo IV a.C., con una destrucción violenta también. Eso sucede también posiblemente en otro de estos asentamientos, que es el Frare, aunque tenemos menos datos para decirlo. La ocupación rural alrededor de estos lugares nos ha interesado también, pero la caracterización nos ha llevado a definir asentamientos muy sencillos, sin estructuras conservadas y, por lo tanto, mal caracterizados en este sentido. Aquí hay un ejemplo de ellos, pero ahí tienen en el plano los puntos donde tenemos reconocida esa ocupación rural. Pero, bueno, esta ausencia de información en este sentido es también relevante porque nos indica que aquí no hay grandes granjas fortificadas, por ejemplo, como sucede en otros territorios ibéricos, sino que si estos asentamientos definieron su espacio de una manera diferente. La referencia fortificada, las murallas estaban en los lugares en alto que hemos visto.
En otro lugar, para entender estos procesos, esto es un trabajo que nos llevó a colaborar con colegas de otras disciplinas, de la geoarqueología, de la química, es que hicimos un perfil estratigráfico en este punto que está marcado aquí en Les Alcuses, con el resultado inesperado de que aquí ven la serie de dataciones radiocarbónicas que hicimos y este espacio en el que deberíamos tener los suelos de la Edad del Hierro, los suelos vinculados a los asentamientos ibéricos, no existen. Hemos perdido sedimento porque pasamos de este neolítico, de las fechas del neolítico final, a la época tardorromana. No existe sedimentación de la época de la Edad del Hierro, lo que nos suscitó nuevas preguntas. Abrimos nuevas preguntas. Una de ellas era ¿por qué estamos perdiendo este sedimento? Y es algo para lo que aún no tenemos respuesta, pero apuntamos a que quizás haya razones antrópicas, en el sentido de una ocupación muy intensa del territorio que hace que los suelos no se fijen y se estén perdiendo los suelos. Bien. Otro espacio donde podemos ver esta ocupación rural alrededor de los Ópida es un sitio que tuvimos la ocasión de estudiar porque hubo una infraestructura, una autovía que pasaba cerca y tuvo que ser excavado. Y detectamos una serie de bancales, de terrazas agrícolas, fechadas grosso modo entre los siglos V y III a.C., aunque no podemos afinar que estuvieron en uso. Es posible que lo estuvieran, pero no podemos que estuvieron exclusivamente en uso en la época de la ocupación de estos Ópida. Sí que es muy relevante qué lugares se empezaban a abancalar, porque estos son las primeras evidencias de terrazas de la zona, de terrazas agrícolas. Antes se conocía la técnica de construir en terraza, obviamente, desde el tercer milenio, pero nunca se había aplicado al ámbito de la agricultura. Entonces, ¿cuáles son los primeros espacios abancalados? Pues son espacios con muy poca pendiente. O sea que esta innovación en la agricultura lo que persigue no es ganar nuevos suelos, abancalando zonas donde estos suelos no existen y creándolos, sino que están abancalando zonas donde no serían necesarios, a menos que se quiera perseguir un incremento en la producción, una mejora de las condiciones de cultivo. Entonces sí, y es por lo que entendemos la construcción de estos bancales. Es decir, que no se pretendía ampliar superficies de cultivo, sino mejorar esa calidad de los suelos. Bien, y este espacio finalmente se complementa también con puntos rituales, en concreto puntos funerarios, uno bien conocido, el Corral de Saus, en este punto de aquí, y otro precisamente conocido indirectamente por hallazgos descontextualizados. Este caballo que está expuesto aquí en las salas permanentes del museo, procede de la Font de la Figuera, de este entorno de aquí más o menos. ¿Qué nos dice este panorama? Pues que el paisaje entre los siglos V y IV, el paisaje de la Bastida, en este paisaje se ve más asentamientos que amplían su extensión y que aplican esfuerzos para ser más monumentales. Entonces, no solo eso, sino que el paisaje también de estas aglomeraciones fortificadas está integrado, porque al menos hemos visto que en varios sitios se abandonan al mismo tiempo, con abandonos, con destrucción violenta. Hay diversidad de espacios funerarios, con lo cual no podemos percibir una jerarquía muy acusada, sino que son espacios donde hay una diversidad de prácticas funerarias. Y esto ya se ha dicho desde hace mucho tiempo, que esta urbanización fue efímera, duró muy poco. En el siglo IV se generalizan destrucciones en estos sitios. Bien, esto en cuanto al paisaje. Pasamos a otra escala, que es el Oppidum, y para ello entramos en la zona de excavación desde hace más de una década. En el año 2008 abrimos esta zona donde está señalado no está señalado en el plano, y aquí lo que hemos visto es que, si he dicho antes que en el resto del asentamiento solo hay una fase, pues eso aquí no sucede. Aquí estamos viendo que hay una historia mucho más compleja, pero solo en este sector de aquí. Es decir, una historia más compleja es porque al menos 3 grandes fases constructivas han sido identificadas. La primera de ellas
está caracterizada por muros que tienen aquí en esquema y espacios y ocupaciones. Y en esta fase no existe la muralla. Esto es anterior al oppidum amurallado. ¿Qué es? Aún es pronto para decir qué es, pero lo que vemos claramente pues, son grandes espacios con muros potentes y muchos elementos rituales, o sea, muchos depósitos rituales. Aquí traigo, por ejemplo, uno, es aquí bajo la muralla, pero no debajo de la muralla en la fase relacionada con la muralla, sino en una fase sellada por adobes y por derrumbes pertenecientes a esta primera fase, primera ocupación, un pequeño depósito de cerámicas con este impresionante objeto aplique de pasta vítrea y de oro. En otros sitios, una arracada de oro, en otra zona, 3 llantas de rueda seccionadas y apiladas y depositadas debajo de un muro, como ven allí. O en otro sitio, algo que nunca se había visto en los 17.000 metros cuadrados excavados en los años 20 o 30, es un enterramiento infantil. Se ve muy mal, está en muy bien estado de conservación, pero aquí en la foto realmente se ve mal por el sedimento. Pero aquí está el cráneo, la espalda viene por este lado, está recostado por su lado izquierdo. Y aquí hay el brazo derecho que dobla y con la mano en esta parte de aquí y las piernas. Bien, pues eso es algo que no habíamos visto, con lo cual aquí hay una ocupación previa a que exista un oppidum que no que estamos en fase de caracterización. Después viene la construcción de la muralla con 2 fases. Aquí hay una primera fase con una gran entrada de 13 metros de largo que es remodelada pasando a esta otra fase que se ve en el esquema. Y aquí sí ya se reconocen las estructuras que hemos visto en el resto del asentamiento. Uno aquí ya ve esos espacios domésticos similares a lo que se ha visto tradicionalmente en el lugar, en las excavaciones de los años 20 y 30. 2 ejemplos para que vean que continuamos documentando esos abandonos, abandonos súbitos. Aquí hay a la izquierda un telar completo, caído, o a la derecha elementos de una balanza con ponderales, pesos de precisión. Bien, y otra novedad de este sector de excavaciones algo que tampoco se había detectado en el resto del lugar, es que aquí vemos que por encima de los derrumbes hay una reocupación, pero una reocupación que también hemos de fechar en el mismo siglo IV, o sea, no tenemos elementos para datarlo mucho más lejos, o sea, mucho más, no es una fecha más moderna que el siglo IV. Esa ocupación se ve en la creación de encachados, de empedrados, entre muros, como yo digo, encima de los derrumbes. Aquí se ve muy bien, por ejemplo, esta dispersión cerámica. Encima de los derrumbes, debajo de esto, están las ocupaciones de las casas de la fase precedente, o grandes estructuras de combustión. O aquí, por ejemplo, ven un enlosado sobre los derrumbes de la casa. Bien, ¿a qué responde esto? O también grandes bloqueos en la muralla. En la muralla sobre los derrumbes de la muralla se construyen grandes muros. Lo que intuimos aquí es que, obviamente, esto es un nuevo proyecto, hay un intento de reocupación del lugar, como he dicho, también en el siglo IV, y lo hemos detectado en estas 2 zonas que están marcadas aquí, todo este sector de excavación desde hace 12 años, como he dicho, y también en un espacio de la puerta sur. Bien, a esta fase quizás habría que atribuir una primera línea de muralla inacabada que está en la parte occidental del asentamiento. Esta muralla hicimos los sondeos y es un proyecto defensivo no acabado, no hay derrumbes, es solo el zócalo de un recinto que no llegue a ser nunca acabado. Creo que debe atribuirse este recinto a esta fase, a este intento de reocupación del lugar. Bien. Y otra gran novedad de estos años es que empezamos a encontrar restos humanos de adultos no incinerados.
en este sector de excavación. Al menos, bueno, los restos son 8, los que hemos encontrado hasta el momento, y hay tanto fragmentos craneales como postcraneales. Por lo tanto, debemos descartar la hipótesis de una exposición de cráneos al uso de, pues, como se conocen en otros lugares del territorio ibérico. Y los restos se pueden atribuir al menos a 2 individuos. Está en proceso de estudio, pero es absolutamente interesante porque suscita muchas preguntas. Estos restos humanos, 2 de ellos, que son 2 escápulas izquierdas, precisamente, que indican por eso que habría 2 individuos, estas 2 escápulas izquierdas son de la primera fase de ocupación, de la fase en la que hay estas deposiciones rituales que he señalado antes. Y el resto vienen de fosas y de remociones de las fases posteriores. Con lo cual, una hipótesis inicial con la que estamos trabajando es que estos restos pertenecen a la primera fase y que son alterados y ocasionalmente los encontramos en las fases posteriores. Bien. En el asentamiento, obviamente, la gran pregunta es, pues, bueno, ¿qué pasa con esas unidades domésticas? ¿Qué pasa con ellas? ¿Cómo se organizan? Pero para ello, dada la abrumadora cantidad de datos que tenemos, lo que hay que dirigir muy bien es las preguntas y saber, bueno, ¿a qué miramos? De todos los datos que tenemos en esas casas, ¿qué miramos? Y ahí parecen relevantes estos criterios. Metodológicamente, yo creo que la arquitectura, elementos que indican poderes económicos, sobre todo los vinculados a la tierra y a la metalurgia. Las armas, por supuesto, aunque veremos que también el contexto violento podía haber alterado esa distribución, y los símbolos y las imágenes que tenían estas casas, pues todo eso son elementos relevantes para saber cómo son, cómo se distinguen y cómo se relacionaron entre ellas. Bien, brevemente, en relación al aspecto del ámbito agrario, hay que tener en cuenta que llevamos 3 décadas haciendo muestreos sistemáticos de sedimento para obtener datos de semillas, frutos, etc. Entonces, conocemos muy bien que el sistema agrario estaba basado en cultivo extensivo de cereales de invierno, básicamente pues, cebada y trigo. Y el aporte importantísimo de los frutales. Bien, en este sistema agrario, ¿cómo se incrementa la producción? ¿Cómo alguien puede decidir cómo tener excedente, cómo aumentar la producción? Pues eso es 2 maneras. O amplías superficie cultivada, es decir, metes más manos a trabajar, es una estrategia extensiva, o adoptas formas de producción intensiva, que es mejoras, aplicas innovaciones tecnológicas y haces mejoras. Pues bien, ambas estrategias se llevaron a cabo en La Bastida. La Bastida, como he dicho, es un espacio riquísimo para entender estas cuestiones. Aquí tienen, por ejemplo, el panorama de las herramientas vinculadas de algunas de las herramientas vinculadas con el trabajo agrario. Lo interesante es que en el siglo IV, esto no existe antes. Entre el siglo V y el IV se produce una innovación tecnológica aplicada a hacer innovaciones en las herramientas relacionadas con el ciclo agrícola y hacerlas de hierro. El hierro se conoce desde el siglo VIII en la península ibérica, pero no se hacen herramientas hasta el siglo V o IV. ¿Por qué? Porque se hacen cuando se ve una necesidad de incrementar la producción, de mejorar las condiciones, etc. Y esa innovación se aplica a todos los ámbitos del ciclo agrario, desde la preparación de los campos, al arado, la limpieza, el cuidado de las plantas, la cosecha, por supuesto, la poda. Bien, el panorama de distribución de las herramientas en La Bastida es este. Brevemente, considero relevante también metodológicamente, aquí hay muchos datos, como ven, pero los arados son significativos desde mi punto de vista. Los arados son significativos porque indican la cantidad de tierra, primero el acceso a la tierra de una unidad, de una familia, pero luego también la cantidad de tierra que puede poner en explotación, por lo que os decía previamente de que el incremento de producción puede venir de simplemente pues, meter más gente a trabajar. Pues bien, el panorama que tenemos, que es el señalado aquí con estos cuadros rosa, es pues, que las casas tienen un arado, 2 en algún caso, excepto una que tenemos en este lado de aquí, que alberga 6
arados, con lo cual está incrementando mucho más, es un espacio doméstico vinculado a la tierra, mucho más que los demás, mucho más que el resto. Quizás no es casual que aquí se encontrara un documento económico, que es este plomo. Se encontró en el departamento relacionado con un departamento con objetos domésticos, un molino, telar, lo tienen ahí en esa fotografía. Pues bien, este documento escrito indica un listado de personas, cantidades, algunas de ellas tachadas, con lo cual quizás no es casual que familia que estaba dedicando tanto esfuerzo a la implicación, a sus implicaciones agrarias, tuviera este documento, y no hay otro igual en la Bastida. Bien, las balanzas, fíjense la distribución de las balanzas, brevemente, no se concentran en ningún lado, están dispersas regularmente por varios puntos del asentamiento. La metalurgia del plomo y la plata también. Muchos de estos lugares tienen restos de fundición, de galena argentífera, con restos de plomo, de obra. Es un trabajo que estoy ultimando con Salvador Rovira, Ignacio Montero, pero ya indico aquí pues, también esa distribución regular de estas evidencias. La plata, en cambio, es aquí donde está concentrada, en estos dos sitios. El tejido, por cambiar también de actividad económica, no solo, aunque el tejido está vinculado al ámbito agrícola, obviamente, agrario, mejor dicho, por la obtención de la materia prima, pero la distribución de los telares, y con ello quiero decir la distribución no de pesas de telar aisladas, sino que esto distribuye en telares. Aquí hemos distribuido concentraciones de 12, 24 o 36 pesas de telar, que son los patrones que estamos viendo en cómo se concentran las pesas de telar en estas casas, y ven que, en cambio, el espacio que destaca es este, del ámbito oriental, donde más concentración hay es aquí, en este lugar. No coincide con lo visto previamente. Y luego hay residencias, hay casas donde hay símbolos. El más conocido, sin duda, es el llamado jinete de la Bastida, que no hay escala, pero les diré que tiene 7,3 centímetros de altura. Es una pieza así de pequeñita. Y se halló en una casa de este espacio de aquí, de este barrio. El jinete de la Bastida se ha tratado por Almagro y Lorrio en diversas publicaciones como parte de una serie que recogen aquí, como parte de una serie de posibles estandartes militares. Incluso no hay reparo aquí en montarlo sobre algo que no tiene, que es sobre una base sobre la que iría enastado, por comparación con otros casos conocidos. Bien. Hay que decir que el jinete de la Bastida es el único con un contexto arqueológico detallado de toda esta serie. Hay piezas que no tienen contexto arqueológico, hay otras de procedencia dudosa. Y esta seriación se hace por el estilo, lo cual es problemático. Bien, dicho lo cual, en varios trabajos argumentan que esto es un símbolo de las élites aristocráticas, cuyo carácter regio parece confirmar el contexto del jinete de la Bastida. Bien, no estoy de acuerdo con esta afirmación, porque se basan para identificar detrás del jinete de la Bastida en su contexto en tres argumentos, y es que el edificio donde se encontró, que es este de aquí, que tienen indicado, esta es la habitación, pues este edificio debería tener una función palacial de quien ostentaba el poder en el poblado, porque seguramente un monarca, dicen, ¿por qué no hay otro igual? No hay otro edificio de mayor rango. El espacio, habría un espacio destinado a un carro, también dicen, y el edificio estaba situado ante la cisterna del poblado. Bueno, ninguna de estas tres aseveraciones es fiel a los datos arqueológicos publicados. Este edificio no es el más grande de la Bastida de les Alcuses. Cualquiera de estas casas que tienen en este barrio es mayor que este lugar. No hay un espacio destinado a un carro, de hecho hay carros en otros sitios de la Bastida de les Alcuses, y la cisterna no es una cisterna, es una sima lo que hay aquí, no es la cisterna del poblado. Bien.
Lo que se pasa por alto es las evidencias de este mismo barrio, muy cerca de la casa donde se halló el famoso jinete de la Bastida. Se encontró un bronce representando un toro uncido con yugo de un arado y pasarriendas de bronce de un carro ceremonial, que vamos, destacado, sin duda. Bien, ¿qué quiero decir con ello? Pues que el jinete de la Bastida lo que suscita son contradicciones que hacen aún más interesante el panorama. Es decir, que es una casa que no es mucho más importante que las demás en términos de arquitectura, pero que expresa esos valores de las armas o del uso de los caballos. En otras casas, utilizando una figura similar que con mucha frecuencia se pasa por alto, hay un torito que expresa esos valores de la tierra, expresa otros valores de la tierra, de los excedentes, etc. Bien, pero hay una y más, y es que en la casa del jinete de la Bastida, que es esta, no hay armas. Esta es la distribución que estudió Fernando y que publicó Fernando Quesada de las armas del asentamiento. Brevemente, porque no es el caso, pero otra vez vemos una distribución regular por todo el asentamiento, pero si quisiéramos detectar algunos elementos destacados, las espadas, por ejemplo, pues son esos sitios en los que están marcados. O sea, volvemos a encontrar una pluralidad de lugares, pero ni mucho menos concentradas en la casa de este bronce, de la figurita del jinete. Bien, ¿dónde me lleva todo eso? A proponer esquemáticamente que lo que tenemos hay una heterogeneidad social evidente, característica de los espacios urbanos, por otra parte. Entonces tendríamos unos propietarios de tierra, aquí indicados en azul, otras casas donde no hay arados, con lo cual dependen de otras para ello, algunos que me he atrevido a denominar terratenientes por esta acumulación que quintuplica el número la extensión de tierra en cultivo, y en este sector meridional grandes residencias donde hay manipulación de imágenes, porque no solo es una, no es la del jinete de la Bastida, hay dos, que es igual. Entonces, hay que entenderlo en su contexto, esta pieza. Bien, y por si alguien aún tiene dudas de esta heterogeneidad, esto es el resultado del estudio de las cerámicas áticas, un criterio muy, muy fiable también porque fueron sistemáticamente recogidas y que está a punto de salir de publicarse. Es un repaso del número mínimo de individuos de áticas del asentamiento, es unas 2.300 piezas. Fragmentos más de 5.000, 5.500. Lo digo porque es fiable contar con este volumen de datos. Entonces, lo que vemos es que la mayor concentración está aquí. Vuelve a no coincidir este espacio con ninguno de los criterios presentados previamente. Hay concentraciones muy interesantes aquí, en estos sitios, y nosotros argumentamos que es porque, bueno, esto es un gran almacén, un gran almacén al que me referiré más tarde, y estas acumulaciones pueden deberse a lotes preparados para el intercambio, para el comercio, etc. Pero en el ámbito doméstico la gran acumulación de áticas es esta. Aunque volvemos a encontrar el panorama de reparto regular de las vajillas. Bueno, entonces, ¿dónde me lleva esto? En este esquema lo que venía diciendo es que esa heterogeneidad social hay que entenderla así. Pretenden representar las casas del asentamiento, pero algunas se están distinguiendo, tanto económica como simbólicamente, y otras dependen de estas. Con lo cual, por eso apunto y he apuntado en algún otro estudio pues que tenemos casas en minúscula y casas en mayúscula, como casas que están rigiendo algunas de las cuestiones que atañen al ámbito público. Y esto es lo que pretendo también demostrar a continuación, que no solo estas casas estaban, y esta gente, estas familias, estaban compartiendo un espacio, sino que se creó una institución, se crearon los mecanismos ideológicos, materiales y simbólicos para que la institución colectiva saliera adelante a través de bases económicas, del gobierno y de la memoria. ¿Dónde veo eso?
Las bases económicas es en el almacén al que me refería antes, que es este lugar central. Esto no es una casa, esto que está indicado aquí. Esto es un granero. Aquí es muy característica la arquitectura de este espacio, con grandes espacios alargados, baterías de lo que llamamos trojes, almacenes para el grano, y que es ampliado hacia el norte en estos espacios y hacia aquí. Bien, este almacén no es el almacén de una casa, es un almacén que está en el espacio central del asentamiento, bien comunicado con todos los viales de circulación, abierto a una plaza por la parte sur, que es esta de aquí, y con una capacidad mínima estimada para tener en cultivo 22, 50 hectáreas de tierra. Entonces, la gran pregunta es, ¿de dónde viene esta producción? ¿A quién pertenece? Por cierto, esta esvástica es porque también en el almacén hay un sello, es decir, que también había criterios de control económico sobre las cosas del almacén. Bueno, ¿de dónde viene esta producción y a quién pertenece? Bueno, pues para responder a eso es pertinente tener en cuenta que dentro de este espacio de almacenamiento, repito, no es una casa, hay herramientas, hay arados, azadas, hoces, podones, con lo cual mi interpretación es que quizás el almacén lo que está haciendo es movilizar trabajo, porque son herramientas que pertenecen al almacén. Están movilizando mano de obra para la producción. Al lado del almacén hay un molino, que está aquí señalado con esta flecha azul, una base de molino similar a este de otro asentamiento valenciano, que es el Tosal de San Miguel, y un horno. Son equipamientos de transformación del cereal en harina y para su panificación o transformación en alimento. Y aquí hay preguntas para las que no tengo respuesta, pero ¿por dónde podrían ir las alternativas? Pues quizás es equipamientos para la colectividad, equipamientos que podrían utilizarse por parte de diversas familias del asentamiento, o son equipamientos para alimentar esa fuerza de trabajo de la que hablaba antes, para alimentar la fuerza de trabajo movilizada por los mecanismos que hay detrás del almacén. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Y es lo que está subrayado aquí en los procesos de urbanización. Pues que esto no es solo un granero, sino que es parte de una institución en la que había tierras y había mecanismos para movilizar mano de obra. Entonces, esto lo explica muy bien Liberani aplicando un esquema que voy a presentar aquí, lo aplica a las primeras experiencias urbanas en Uruk en el cuarto milenio, salvando totalmente las distancias, por supuesto, pero aquí lo que veo es que los mismos procesos y las mismas estructuras están en marcha. Es decir, que pasamos del periodo precedente hasta este momento, lo que hay son relaciones entre dos esferas en las que se transfiere tributo. Esto es una opción, que se transfiere tributo y producto, y eso podría ser una opción. Transfieren tributo a una jefatura. Pero no creo que sea el caso en la Bastida de les Alcuses. Aquí las relaciones se han alterado con un nuevo elemento, y es que hay unos mecanismos que hacen que lo que se transfiere es trabajo, no producto. No hay un producto. Eso podría pasar, por eso está aquí en discontinuo, podría transferirse producto por parte de algunas unidades, pero esto es lo relevante históricamente, que lo que se moviliza es el trabajo. En las explotaciones que pertenecen al oppidum, al ámbito público, de todos. Y en esas explotaciones proporcionan el producto que vemos en ese granero. Bien. Eso en cuanto al ámbito agrario. En el granero, además, y paso muy rápidamente porque no me voy a extender, pero creo que puede defenderse también que lo mismo está pasando con los metales. Hay una acumulación de plata, no es casual que la mayor acumulación de plata en todo el entorno regional esté aquí, en este almacén, no en una casa, y una acumulación de lingotes de bronce con esta forma de aros segmentados para intercambios precisos y ponderados y mensurados. Bueno, esto por lo que hace referencia a las bases económicas del ámbito del oppidum, pero ¿qué hay del gobierno? Bueno, pues para eso viene a colación un edificio que no es un espacio doméstico y que es un edificio público para reuniones, que encaja perfectamente, que exista un edificio así, encaja perfectamente en un sistema en el que, por supuesto, estamos ya muy lejos de esa monarquía o de ese carácter regio, sino que se tuvo que llegar a acuerdos y en asamblea.
hay límites, obviamente, a dar todos los detalles de estos mecanismos, pero este edificio es muy significativo. Este edificio no tiene nada de lo que he mostrado de los ámbitos domésticos hasta ahora. Pero, en cambio, tiene grandes espacios abiertos, se distingue arquitectónicamente porque, sobre todo, son espacios abiertos a patios por la parte sur, está cerrado a las vías de comunicación central, y hay una cierta acumulación de copas y de platos, con lo cual, y algunos de ellos marcados, que son los que tengo aquí en fotografía, con marcas personales. Aunque los datos son limitados, pero es significativo que en este lugar de reuniones haya espacios conviviales, ¿no? de reunión. Y, finalmente, la memoria, que es el tercer aspecto de los que señalaba, del ámbito de lo público, y que atañe al Oppidum. ¿Esto dónde se ve? Pues se ve estupendamente en un ritual que detectamos en la puerta oeste. La puerta oeste es lo que llamamos la puerta principal, porque es la primera a la que uno llega cuando se aproxima al asentamiento, aquí en estos esquemas recojo el cambio de dos fases constructivas de las estructuras de la entrada y de la muralla. Una primera fase con unas pequeñas torres vinculadas a esta entrada, a este largo pasillo, y una segunda fase donde estas torres que vemos aquí están arrasadas y se empiezan a construir otras torres, que son estas, que son las que vemos actualmente, son más visibles en el asentamiento. Bien, en el tránsito de esta fase a esta se produce un ritual complejísimo en el pasillo, la deposición de objetos ritualizados en el pasillo de la entrada. Pero remarco que es entre una fase y otra. Aquí tienen la entrada de la puerta con el pavimento de esa fase final, pues por debajo encontramos esta secuencia ritual que voy a describir. Todos los objetos se depositaron sobre el pavimento, sobre el pavimento de circulación de la primera entrada, con lo cual, después de depositar los objetos, se aterró y se configuró el pavimento de la segunda entrada. Esta es la secuencia. Bien, hay cientos de objetos que se resumen en estas grandes categorías. Hay tablones quemados, pletinas y clavos, que son elementos de carpintería, hay armas, semillas, frutos, fauna, vasos cerámicos, por supuesto, no muchos, pero vasos cerámicos, entre ellos importaciones que fechan muy bien la deposición en 375-350 a.C., e incluso un rallador. Es decir, con este panorama uno ve que, primera cuestión a considerar es que todo esto está junto. No podemos diferenciar la deposición de armas de la deposición de los tablones o de la fauna. Hay pletinas de carpintería que están debajo de las armas, en otras ocasiones los clavos están encima, la fauna está también mezclada, las deposiciones de semillas, etc. Todo es parte de un ritual que hay que entender en su unidad, por eso lo presento todo junto. Por un lado, ¿qué son los elementos de carpintería? Pues son de las hojas de la puerta, que hemos reconstruido así, clavos con remaches romboidales y circulares y pletinas de refuerzo de los tablones. Las armas que se resumen en hay 5 falcatas, 4 manillas de escudo, 15 lanzas o soliférrea y un cuchillo, además de elementos de vainas, también, elementos de vainas, etcétera, que no tengo en cuenta aquí porque lo que quiero subrayar es que se resumen en las panoplias de 5 personajes. Estas panoplias, para quien no sepa cómo son estas armas, estamos ante esto. Estas son las falcatas, las manillas de escudo que encontramos, las armas características de guerreros del siglo IV antes de Cristo en esta zona, en el sudeste peninsular. Y aquí las lanzas, jabalinas. Esto es lo que tenemos, número de 5 panoplias. Bien, hemos prestado atención, y porque había evidencias para hacerlo, de madera carbonizada y madera mineralizada, igual que refería antes en la puerta, madera mineralizada, pues aquí muchos de los restos lo tenían.
y hemos podido determinar pues, que hay madera, bueno, las maderas utilizadas en las armas, pues para lo que no se cuentan tantos datos. Por ejemplo, pino en una falcata, enebro madroño, perdón, madroño en vainas, sauce o chopo en escudos. Estos datos son relevantes por un lado. Y por otro, aquí tienen el tipo de deposiciones que hay en ese ritual. Como os decía, por ejemplo, estos son pletinas vinculadas a las armas, aquí hay una falcata que cruza, por debajo un escudo, por debajo del soliferrea que en acordeón está plegado un clavo de la puerta, cerámica entre medio, pero al mismo tiempo son deposiciones muy claras y que nos llevan a paralelos clarísimos con el ámbito funerario. Pero ya digo que aquí no hay restos humanos. Se flotó el 100% del sedimento y no hay restos humanos. Por lo tanto, no estamos ante enterramientos de guerreros. Se usa esta expresión funeraria, pero no son enterramientos de guerreros. Aquí las armas de este primer conjunto ya restauradas. Todos los elementos han sido alterados por diferentes medios, o fragmentados, o doblados, o inutilizados por la acción del fuego, con fragmentación, cortes, cizallas, etc. Aquí tienen, por ejemplo, la hoja de esta falcata con golpes para inutilizarla, aparte de sus doblados. Esto es el otro conjunto en cruz, aquí lo tienen en proceso de excavación y una vez restauradas las piezas. Otro conjunto también, falcata escudo. Bien, elementos relevantes para la charla, para lo que quiero defender un poco aquí hoy, es que esto es un ritual de memoria, porque primero se hace en un lugar fundamental para la idea de comunidad del Oppidum, que es la puerta principal. Un lugar que tiene consideraciones del tránsito al salir y al entrar, pero que se haga ahí, primero, es un espacio público, y segundo, en la puerta por la que se transitó después de hacer el ritual, se marcó ese lugar, y aquí lo tienen. Ahí había losas y piedras hincadas que durante años estuvieron hasta que excavamos y vimos lo que tenían debajo. Con lo cual se mantuvo esa memoria por la ocupación posterior al ritual. Después, tres elementos importantes, a mi modo de ver. Obviamente, violencia e ideología guerrera que define la autoridad de quién puede hacer esto. Es hombre libre, hombre adulto armado, que está entre la familia y la comunidad. ¿Por qué digo esto? Porque hemos dicho que hay 5 panoplias que podrían representar, pues, obviamente, guerreros, pero también ser cabezas de casas, facciones, etc. Pero en la Bastida hay más de 5 casas, con lo cual no están todos. Por lo tanto, estamos en un ámbito entre el ámbito doméstico, el ámbito de las casas y el espacio público, el espacio del Oppidum. Ese paso, ¿quién está capacitado para hacerlo? Según estos datos, son esas personas. Y es un ritual colectivo. Este es un aspecto importantísimo a mi modo de ver, porque habla de lo que he estado mostrando hasta ahora con todos los datos precedentes, y es que el asentamiento se organizó, se conceptualizó en colectivo. No solo es muy difícil identificar un espacio que esté destacando en las actividades económicas, simbólicas, sobre el resto, porque los datos ya han visto que son complementarios. Sino que en este ritual se expresó de manera colectiva esta celebración. Y una idea que es muy, muy pertinente es que quizás lo que tenemos es la sepultura de la puerta. Se concibió la puerta como un ser inanimado, y el ritual funerario, característico del enterramiento de muchos personajes, se utilizó de manera alterada en número, pero cualitativamente similar, se utilizó para enterrar la puerta y construir una nueva. Entonces es como una muerte ritual de la entrada. ¿Dónde va esto? Pues a que
En el Oppidum pasaban cosas que se pueden percibir como un ciclo vital, y ese ciclo vital se sancionaba con rituales de este tipo. Eso no es frecuente, este es el único caso conocido, no es frecuente, por lo tanto, creo que en el paisaje del sudeste hubo una manipulación del tiempo que tenía que ver con estas operaciones rituales que otorgaban historia, que otorgaban memoria a lugares emblemáticos, por medio de hacer cosas. Y esto es lo que quizás estamos viendo. Esta diferenciación de Ópida, en este caso la Bastida de Les Alcuses, se estaba diferenciando con este medio. El contexto más parecido al ritual de la puerta oeste es la tumba 155 de Baza, donde se halló la famosa escultura expuesta aquí. Ahí Fernando Quesada identificó 4 panoplias completas en una composición muy similar a lo visto en la puerta oeste. ¿A dónde me lleva eso? A plantear más preguntas que respuestas, y es que obviamente el espacio funerario era un ámbito tan importante como los vistos para entender los procesos de urbanización. En ese ámbito funerario se estaban expresando también ideologías y algunas de ellas podrían ser contradictorias con lo esperado. El siglo IV es el momento de mayor deposición de armas en las tumbas, pero también es el momento de introducción de esculturas con damas en las tumbas. La dama de Elche, la dama de Baza, con lo cual pudo haber tensiones también rituales, tensiones en relación a estos valores expresados con los rituales. Y para concluir, bien, recapitularé con que yo creo que los procesos de urbanización y jerarquización se pueden ver mucho, no tanto desde aspectos descriptivos y formales, de cómo son las murallas o las calles, sino desde perspectivas que combinan la ecología, los aspectos sociales y los políticos. Bueno, y he mostrado que la tesis principal es que las formas colectivas de poder se ven tanto en el paisaje, que hemos visto, ese paisaje de Ópida integrados, como en el Oppidum, esas formas colectivas apoyadas por una sutil variabilidad en los grados de riqueza y en esas posesiones que tenían las casas y en los mecanismos de integración en una unidad mayor. Bien. Finalmente, desde el punto de vista del cambio histórico, ¿qué implicó el espacio urbano? El espacio urbano no era vivir igual, pero ahora seremos más, sino que implicó nuevas formas de relación sociopolítica, vivir juntos con ese cambio en las estructuras de las relaciones, con esa introducción de un elemento no relaciones bidireccionales, como he dicho, entre esferas que aportan tributo a un jefe, sino relaciones donde hay instituciones implicadas que trascienden el ciclo vital de los miembros. Y bueno, y haciendo referencia al título que urbaniza, porque no es poco, acabo con esta imagen evocadora de la fase final del asentamiento, recordando también que es un sitio abierto al público todo el año. Ahí tienen la información en la página web del lugar, que es extraordinario haber podido investigar durante estos años allí y, bueno, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jaime. Yo creo que con esta ponencia hemos aprendido todos y todas muchísimo de la Bastida y es un gusto, la verdad, que lo hayas explicado con tantísima claridad, que cuando uno sabe mucho de un yacimiento, y veces que no es tan fácil condensar toda esta información. Y también, por mi parte, daros la enhorabuena a ti y al equipo y a todos aquellos que habéis excavado aquí, porque es muy importante contar todo eso que tenéis en el yacimiento, pero aparte todo lo que habéis reflexionado, investigado y que tiene una larga tradición investigadora este lugar, con lo cual ofrece muchísima información científica. Abrimos un ciclo, un periodo de preguntas para quien quiera preguntar. José, si me puedes acercar el micrófono y se lo voy pasando a quien quiera, levantan la mano y se lo paso, ¿vale? Porque como esto queda grabado, así se quedan también grabadas las preguntas.
puedo responder a 2 de las 3. La fecha es el siglo IV también. Es algo sorprendente porque con la revisión de las áticas, esa revisión ha incluido todos los contextos nuevos y lo que hemos visto es que no hay una fase donde, obviamente hay áticas un poco más antiguas, hay elementos del siglo V, pero todos en contexto con otros que nos entran en el IV. Es decir, incluso cogiendo esa fase inicial, no vamos aislando las áticas. Ahí hay también piezas que entran en el 375, por ejemplo, en esa fase inicial. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que la cronología, esta revisión no ha cambiado la cronología de la Bastida. Seguimos moviéndonos en esas 3 generaciones, en ese ámbito del 400-325. Lo que hemos hecho en estos años es meter más cosas, que eso ha sido sorprendente. En esos años lo que hemos visto es que han pasado muchas más cosas, pero no hay una fase del siglo V, no hay una fase del siglo VI, ni por detrás una fase del siglo III. Esa reocupación posterior no comporta. Es verdad que es gente que a lo mejor no estaba vinculada a circuitos de intercambio aún, porque es una reocupación, pero no hay nada de importaciones del tercero tampoco. Es decir, que la cronología sigue igual, pero de manera mucho más intensa han pasado cosas ahí. Eso no ha cambiado. La segunda pregunta era la muralla. Me preguntó lo mismo, es decir, no vemos evidencia de una muralla en esa fase. Es decir, que la que conocemos se queda colgada 1 metro, 1,5 metros en algún caso, por encima de todo esto. Eso es aterrado y se construye encima. Más adelante no parece, porque el lugar ha sido explorado intensamente y no, hasta el momento lo que podemos decir es que es una ocupación sin fortificar. Y eso creo que ahí sí que creo que solo se circunscribe a este sector occidental del asentamiento. Es decir, que estas 3 fases no las tenemos en el resto del promontorio. Están solo aquí. Uno puede decir, vaya qué casualidad que os ponéis a excavar recientemente y encontréis esta complejidad. Eso también lo obtendréis en el resto, pero no es así. Es decir, la superposición de muros es muy evidente, aunque se hayan excavado hace 80 años. Esa superposición de muros no pasa en ningún sitio de los 17.000 metros cuadrados excavados en los años 20 y 30. Esa superposición de muros solo la hemos visto. Hablo de superposición de muros porque se ve muy claramente cuando hay varias fases constructivas, cuando se superponen muros. Pues aquí sí, aquí es muy evidente, en este sector occidental, y solo ahí. Entonces, que aquí está pasando eso, esa primera fase. ¿Y qué es? No lo sé aún, no lo sé. Pero es muy significativo que sea un lugar con estos espacios rituales, al mismo tiempo hay cerámica, no lo he presentado todo, estamos en proceso de procesar datos, pero no, hasta aquí puedo decir. Vale, sí, pues muchas gracias por las 2 preguntas. La primera, la Bastida es el asentamiento de la zona, en el entorno regional, más destacado desde el punto de vista de la extensión ocupada y desde el punto de vista de las actividades realizadas, o sea, tanto en su extensión como la
cualitativamente las actividades realizadas, por ejemplo, la acumulación de excedente, un almacén así no lo hay en otro sitio, la plata almacenada que he mostrado, la cantidad de balanzas, la cantidad de elementos que permiten obtener ese excedente agrario o metalurgias, trabajos de metalurgia, etcétera. Eso no lo hay en ningún otro lugar, pero lo hay a otra escala. No lo hay en otro lugar a esa escala, pero en otros sitios sí que existen esas actividades, pero de manera más reducida. Y eso también es así con la extensión de los asentamientos. Se conocen sitios ocupados de la misma manera, con una distribución de los espacios domésticos similar, pero ningún lugar es tan grande, todos son más pequeños. Ninguna de las murallas conocidas es tan compleja. En las murallas conocidas en el entorno son muros prácticamente muros defensivos, 2 metros de ancho, 1,5 metros. En la Bastida, el frente principal tiene 4 metros de anchura, dotado de torres en cualquiera de sus fases, puertas fortificadas, etc. Y la distribución interna sí que es similar. Si se observan las planimetrías de excavaciones de otros lugares, uno puede reconocer el esquema organizativo, en el sentido de una concentración con viales perimetrales. Eso, por ejemplo, se ve muy bien en Cobalta, que es otro asentamiento en un valle cercano, pero la mitad de su extensión. Pues la distribución de este sitio es como la Bastida, pero sin esta complejidad. Y la otra pregunta es por las necrópolis. También es muy pertinente porque alrededor de la Bastida no se ha encontrado ningún espacio de enterramiento. En otros asentamientos ibéricos sí, a muy pocos metros de las puertas se conoce una necrópolis, por ejemplo en la Serreta, en Alcoy. En otros lugares hay un asentamiento con varios ámbitos de enterramiento, como por ejemplo en Jumilla. Bueno, pues aquí en todo el entorno de la Bastida no hay, y se ha prospectado y se ha buscado, no hay. Pero he señalado en uno de los planos de distribución de los asentamientos que había un espacio funerario bien conocido que se llama el Corral de Saus. Ese espacio está a unos 6 kilómetros de la Bastida, que no es el entorno inmediato, pero es un sitio donde perfectamente, y es mi hipótesis, perfectamente podrían haberse enterrado personajes residentes en la Bastida. ¿Por qué digo eso? Porque en esta área funeraria hay tumbas con escultura. Y tumbas de un rango que equivale al rango de los habitantes de la Bastida. Y esas tumbas con escultura se conocen aquí, en este lugar, que es un sitio vinculado a vías de comunicación, y no es casual que esté allí, porque es donde tiene que estar, en un sitio donde hay que dejarse ver, es un sitio de promoción obviamente social, ideológica, el espacio funerario, y podría haber albergado, es mi hipótesis, podría haber albergado los enterramientos de varias élites del entorno. ¿Alguna otra pregunta? Yo te voy a hacer una pregunta, igual es breve, sobre el ritual de la puerta principal. ¿Lo que es el espacio tiene evidencias de acción del fuego o no? ¿O solamente es en la deformación de las armas y de las piezas, pero no en lo que es en el propio lugar? Sí, pero a eso también le hemos prestado mucha atención para ver ahí qué había pasado. La secuencia es muy compleja también. Evidentemente ha habido fuego fuera de este espacio, pero ha habido pequeñas combustiones también sobre el pavimento. El pavimento tiene trazas de combustión, pero no ha sido el lugar donde se hizo la cremación de todos los restos. Eso se hizo en otro sitio, porque están seleccionados los restos. Hay una selección y los tablones, por ejemplo, de madera troceados, se han trasladado de otro lugar, parcialmente quemados algunos, ahí.
Entonces, la respuesta es que no hubo un gran fuego en este pasillo de entrada, se hizo en otro sitio, pero hemos detectado pequeñas combustiones en este lugar. Pues si no hay más preguntas, de nuevo agradecerte esta ponencia tan interesante y agradecerles también a todos ustedes vuestra presencia y les esperamos en la próxima conferencia. Muchas gracias. Gracias a todos.